Bienvenidos, soy Gaby Bay, les agradezco mucho todos los mensajes que he recibido y bueno, mucho interés acerca del tema que vamos a presentarles el día de hoy. En Nueva Mujer les vamos a hablar de una terapia que tiene mucho de enseñanza y descubrimiento personal, que nos puede ayudar a mirar el origen de muchos de nuestros problemas, sin esto querer decir que va a sustituir alguno de los tratamientos médicos. Es algo completamente independiente y es más que nada complementario, poder mirar el origen, de dónde nacen nuestros problemas emocionales, nuestros problemas físicos, los problemas de salud. Estamos hablando de esta terapia que es la bioneuroemoción, y también recordar que el problema no está en la enfermedad, sino en la causa que lo origina. Para ello hemos invitado el día de hoy a la especialista, es terapeuta de muchas disciplinas, cofundadora de la Organización Internacional de Evolución del Ser, terapeuta en descodificación biológica de las enfermedades, terapeuta gestal, etcétera, etcétera. Tiene un currículum muy interesante y les tengo el gusto de presentarles a la psicóloga, a la terapeuta Toni Vázquez. Gracias. Bienvenida, Toni. Me gustan más los etcéteras, ¿eh? Esos son más interesantes. Sí, bueno, es que ya ¿En serio? Con la propia palabra y tu presencia, tu camino, sí, tu misión, cuéntanos por favor esto de la bioneuroemoción, cómo puede ayudarnos a mirar el origen, pues para que realmente se resuelva el problema desde su origen, no nada más desde los síntomas. Sí, como tú bien dices, es una mirada hacia el origen, porque normalmente no vemos el origen, y no lo vemos porque los seres humanos tenemos una programación automática, ¿sí? Actuamos más en modo inconsciente, ¿sí? Un 95%, y por lo mismo no podemos mirar, ¿sí? No podemos mirar lo que realmente está pasando, no podemos tener esta mirada amplia de que, por qué repetimos historias, por qué seguimos repitiendo y repitiendo, incluso desde nuestras familias. No podemos mirar por qué una situación que estamos viviendo ahorita, una enfermedad, un síntoma, tiene una correlación con una situación que yo viví ya sea unos días antes, unos meses antes o unos años antes. ¿Sí? Entonces, realmente es muy limitada nuestra mirada en ese sentido, porque lo ignoramos, ignoramos lo que aquí, así tan sencillo te acabo de decir. Tenemos una gran ignorancia en ello. Y esta ignorancia la tenemos porque las personas estamos programadas, ¿sí? Nada más por eso, ¿no? Entonces, como estamos programadas en este mundo, en esta tierra, el modo de funcionar, ¿sí? Es este. Incluso tenemos programas, ¿no? Hablamos de programa mental para llegar hasta la descodificación. ¿Por qué un programa mental es importante? Porque son grabaciones, ¿sí? Grabaciones que están en el inconsciente y que están insertadas desde mucho antes de la concepción. Somos concebidos y haz de cuenta el disco duro se empieza a llenar, ¿no? Se llena y se va activando, ¿sí? Conforme nosotros vamos avanzando en la vida, y se va reactivando y seguimos grabando, ¿sí? Ese es por un lado. Por otro lado, si hablamos de descodificación, también tenemos que hablar de códigos, ¿sí? ¿Y qué es un código? Fácil, si usted va a comprar un producto a cualquier lado, hay unas barritas, ¿verdad? Usted lo meten en la caja en un lector, se llama lector de código de barras, pero si usted ve las barras, nada más va a ver rayitas, no va a ver nada más, y unos numeritos, y dice, pues creo que está bien. En el momento que lo metes al lector del código de barras, en ese momento te despliega información del producto, ¿no? Que tú no lo estás viendo a simple vista. Pues haga de cuenta que exactamente así es. Todo nuestro cuerpo es un código, ¿sí? Cada parte específica de nuestro cuerpo es un código, y también se puede hacer una lectura, ¿sí? A través de este cuerpo, ¿sí? De qué situación estamos viviendo, por lo cual se está presentando un síntoma específico en una parte del cuerpo y está correlacionado con una situación que vivimos. Y ahorita vamos a hablar más a detalle, ¿no? Sí, vamos a poner ejemplos, que nos compartas muchas de las historias que tú has tratado tanto en tus talleres como en consulta individual, para que nos quede de una manera más clara a todos, ¿no? Esto de la
neuroemoción, sí, ¿no? ¿Y qué nos podrías decir acerca de qué tan relacionados está cada uno de nuestros órganos con las emociones? Por ejemplo, el páncreas, el hígado. Totalmente, está totalmente. Les voy a contar una historia, ¿sí? De unas personas que trabajan en una empresa. Entonces, pues como todos los días llegan a trabajar, van a checar sus relojes, bla, 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 y en ese momento los llaman a recursos humanos, ¿no? Les dicen, vengan, queremos hablar con ustedes. Bueno, van a recursos humanos, ¿verdad? Entonces pasan al primero, vamos a decir que se llama Luis, ¿no? Pasan a Luis y le dicen, Luis, pues con la pena, a lo mejor tú ya escuchaste que en esta empresa tenemos problemas y pues hemos tenido que llegar a la conclusión de que tenemos que hacer una liquidación y pues te toca el día de hoy, ¿verdad? Entonces pues ya hasta aquí llegaste el día de hoy, estás liquidado. ¿Qué pasa? Cualquier persona que llegue a su trabajo y tenga esta noticia, Gaby, pues es un shock, ¿no? No te lo esperas, es un shock, es inesperado, ¿sí? Es totalmente dramático para la persona y no tiene solución, o sea, no hay solución en ese momento adecuada para la persona que diga, bueno, déjenme unos días más en lo que consigo trabajo. No, ya estás fuera. Y en ese momento la persona ni siquiera puede expresar lo que le está pasando. En ese momento la persona tiene toda una vivencia completita. Si esa persona, Luis, en ese momento siente que todo su mundo se le viene abajo, que todo se le desestructura y que de nada valió el que él haya trabajado tanto ahí, esta persona puede ir desde una osteoporosis hasta un cáncer de hueso. ¿Sí? Bueno. Ahí están relacionados los sí, huesos. Ahorita voy a explicar porque voy a dar los ejemplos para que vayamos viendo por qué. ¿Qué es la vivencia? Toda la vivencia que está implícita en una experiencia que estás viviendo en un instante, y es un instante determinado, ¿sí? Igual vamos a ver la siguiente persona, Pedro. De la misma manera Pedro entra, le dan exactamente la misma noticia, el shock para Pedro, pero Pedro lo va a vivir en ese momento. Para él la vivencia va a ser, me voy a quedar sin comer. O sea, no va a tener ni para comer, y no va a tener ni para comer yo ni mi familia. Ese va a ser en ese momento su vivencia de Pedro. Él puede ir desde una inflamación de las vías biliares hasta un cáncer de hígado. ¿Sí? En el hígado, ¿qué emociones están directamente relacionadas? Y en Hoy te voy a explicar toda la situación, toda completita. Nada más deja el siguiente ejemplo y ya ahí empiezo a explicar cada uno. La siguiente persona, de la misma manera, le vuelven a dar la misma noticia, y esta persona puede entrar en una gran resistencia, ¿sí? En una gran resistencia de lo que le está pasando esta persona, y puede entrar en una gran amargura en ese momento, ¿no? Entonces esta persona puede desarrollar diabetes, ¿no? Ahora vámonos, y una cuarta, la cuarta le dan la noticia, la persona dice, qué bueno, por fin yo ya me voy de aquí. Esa persona no tiene conflicto y no va a desarrollar ninguna enfermedad, ¿sí? Bueno, vamos al primero. El primero, ¿por qué por qué hueso? ¿Sí? Porque estamos hablando que esa persona, la vivencia, toda la emoción, la vivencia, todo de esa persona es una desestructura, ¿sí? Y lo vive en una desvalorización, se le desestructura todo su mundo. Entonces, ¿cuál es el cuerpo? ¿Cuál es la parte del cuerpo que tiene toda la estructura? Huesos. Estoy dando una primera lectura en general, ¿sí? Porque ya si hablamos en enfermedades muy específicas, columnas, cervicales, dorsales, ya nos va a dar más a detalle. Pero en una primera lectura, ¿sí?, que podemos hacer de nuestro cuerpo, que está codificado, huesos es desvalorización y tiene que ver con desestructura. Por eso esta primera persona, si lo vivió así, va a presentar en su cuerpo un síntoma en huesos. La segunda lectura, si hablamos de hígado es donde están, de entre todas las funciones del hígado, una de las principales es la reserva. Entonces, cuando la persona vive una situación de carencia, ¿sí?, que tenga que ver sobre todo con alimento, que tenga que ver con dinero, o que tenga que ver incluso carencia afectiva, ¿sí?, va a estar reflejada en el hígado. Y la otra persona, porque hablamos de resistencia, la persona se va a resistir, ¿sí? La resistencia y la amargura, principalmente la resistencia, tiene que ver con la diabetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona va a entrar en una lucha interna, a resistir lo que está pasando, y los músculos necesitan azúcar. Entonces ese azúcar se va a quedar, ¿sí? No va a ser suficiente la insulina para poder trabajar con ese azúcar, entonces se queda. Entonces la persona, y fíjate qué interesante, acabo de dar ahorita un taller en enfermedades específicamente con personas de diabetes, y pongan atención, el mismo diagnóstico, sí, que les hacen a las personas de diabetes, de que es para toda su vida y tienen que estar controlando y que tienen que llevar una dieta específica, y no digo que no esté bien la dieta, sino
la persona entra en resistencia, ¿sí?, con el mismo tratamiento. Entonces, por eso la persona se mantiene en la diabetes, porque está resistiendo y resistiendo al tratamiento. Porque no han llegado al origen. Claro, porque no saben qué está pasando. Es, ¿sí?, por esta razón que las personas repiten y repiten, sí, una y otra vez. Y se quedan ahí, se quedan ahí. Con este ejemplo que te acabo de ir, estuve 15 personas diabéticas, que bueno, ya los diagnósticos desde cuándo, están con insulina, unos nada más con pastillas, otros de repente, me decían que estaban de veras impactados, porque además, es que la primera vez que escuchamos, ¿sí?, que tenemos una esperanza de sanar, y además sustentado biológicamente, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, y además darse cuenta que ellos mismos seguían en resistencia con el mismo tratamiento y con el mismo diagnóstico. Por eso no iban a salir de ahí, ¿eh? Y sí, con esta herramienta, esta terapia, se encuentra el origen, pueden llegar al origen de su problema. Sí, sí, claro, sí, vimos varios casos. ¿Por qué? Porque hay 3 partes de la historia, o sea, hay 3 partes que nosotros tenemos que tener muy en cuenta para conocernos. Uno es nuestra historia transgeneracional, ¿sí? Ahí encontramos toda la cantidad de información tan valiosa, ¿sí?, de programas, de enfermedades, de situaciones que se repiten. Esto transgeneracional. Que es el árbol genealógico. El árbol genealógico, ¿sí? Nuestros ancestros, desde los bisabuelos, abuelos, tatarabuelos. Ahorita te voy a hacer un ejemplo de diabetes que es tan clarito. Entonces, esa es nuestra primera etapa, digamos, nuestro primer capítulo que tenemos que conocer. El segundo capítulo que tenemos que conocer es toda la vida intrauterina, o sea, cómo vivimos ahí cuando estábamos dentro de nuestras madres, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí hay historia también, cómo estuvo nuestra madre, qué vivió nuestra madre, queda totalmente programado. De hecho, la gran mayoría de las enfermedades congénitas, o sea, cuando ya nace el bebé, ya nace con una enfermedad, la primera mirada que tenemos que ir es hacia la madre. ¿Sí? Como para de indagar en esa parte. Y luego el tercer capítulo de nuestra historia es desde el momento que nacemos, desde el nacimiento hasta el momento actual, ¿sí? Ahí están todas otras vivencias, ¿sí?, que van a marcar como hitos, ¿no?, o como puntos, que es lo que estamos viviendo, que se está manifestando en nuestro cuerpo. Por eso, no siempre cuando se manifiesta una enfermedad, nosotros como descodificadores tenemos que indagar. Somos indagadores, ¿no?, de la historia, para identificar el instante donde esta persona tuvo este bioshock, ¿sí?, y que ahí quedó programada la enfermedad y que se puede presentar rápidamente o no, y se puede presentar años después. ¿Te parece, Tony, que vayamos a seguir indagando? Sí. Los invitamos después de este brevísimo corte. Regresamos en el segundo bloque con más de Bio Neuroemoción con Tony Vázquez.